La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, como si contara los últimos minutos antes de la locura en la que Wynne Ellerton estaba a punto de sumirse voluntariamente. Miró por la ventanilla el paisaje que pasaba, intentando concentrarse en algo que no fuera la humillación que se avecinaba. Las nubes grisáceas colgaban tan bajas que el cielo parecía presionar la tierra con todo su peso, igual que la propuesta de su marido la presionaba a ella. ¿Seguro que estás dispuesta? La voz de Percy Whitlock sonaba seria, sin sombra de duda o gratitud. Basta un error para que todo el plan se vaya al garete. Wynne se volvió hacia él. En 4 años de matrimonio, estaba acostumbrada a que su marido no siempre estuviera atento a sus sentimientos, pero lo que estaba ocurriendo ahora estaba fuera de lugar. «No te preocupes, sé cómo fingir», dijo en voz baja. «Después de todo, lo he estado haciendo durante los 2 últimos años de nuestro matrimonio». Percy la miró con fastidio, pero no dijo nada, solo agarró con más fuerza el volante. Wynne conocía esa mirada, que le dirigía cada vez que ella decía algo que violaba su idea de lo que debía ser una esposa perfecta, callada, obediente y sin opinión. Una vez habían sido felices. Al menos, ella lo había creído así. Percy, con sus atentos ojos grises y sus modales amables, se había ganado su corazón casi de inmediato. Todos los jueves acudía a la biblioteca donde ella trabajaba, cogía un libro nuevo y se entretenía comentando lo que había leído. 3 meses después la invitó a cenar, 6 meses después se fueron a vivir juntos y 6 meses después se casaron. Todo parecía perfecto. Él trabajaba en una compañía de seguros, ella en una biblioteca, tenían un piso pequeño pero acogedor, planes de futuro y, según le parecía a ella, amor. Y entonces algo se rompió. No sabría decir exactamente cuándo. Quizá empezó con el ascenso de él, cuando empezó a pasar más tiempo con sus colegas que con ella, o cuando sus padres lo visitaron por primera vez y ella vio a Percy cambiar a su alrededor. Se volvió tenso, antinaturalmente educado, como si interpretara el papel del hijo que querían ver. Algo había cambiado desde su visita. Percy se volvió más frío, más calculador, y ella empezó a sentirse invisible. «Solo serán 3 días», dijo Percy, rompiendo el silencio. «Mi padre está gravemente enfermo, y esta puede ser mi única oportunidad de heredar. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto para nosotros, verdad?» «¿Para nosotros?», preguntó Wynne, sintiéndose amargado. «¿O para ti y Tabitha?» Suspiró. Todo su rostro mostraba que le incomodaba la conversación. «Ya lo hemos hablado. Mis padres nunca te aceptarán. Ya sabes cómo son». Sí, lo sabía. Los padres de Percy eran el tipo de personas para las que el estatus significaba más que la felicidad de su propio hijo. El señor Whitlock, propietario de una cadena de restaurantes caros, y la señora Whitlock, una antigua reina de la belleza de buena familia, siempre habían soñado con tener al lado de su hijo a una chica de su propio círculo. Una bibliotecaria con título universitario y sin contactos, desde luego no encajaba en su mundo. Así que decidió llevar a su amante a su casa y presentarla como su prometida. Wynne intentó hablar con calma, pero la voz le tembló en la última palabra. «Tabitha es perfecta para el papel», explicó Percy en el tono que utilizaba para explicar términos de seguros a sus clientes. «Su padre era amigo mío en la universidad. Tiene la formación, la educación y los modales perfectos. Todo lo que necesitaba para impresionar a mis padres. Y una herencia», añadió Wynne. Percy ni siquiera intentó negarlo. «Exacto. Sin una herencia, nunca podremos comprar la casa con la que soñamos. Nunca tendré dinero para montar mi propio negocio. Nos quedaremos en nuestro minúsculo piso el resto de nuestras vidas». Wynne pensó en el hecho de que hacía tiempo que había renunciado a soñar con una casa con Percy, y que su minúsculo piso era en realidad bastante cómodo para 2. Pero se dio cuenta de que no era el piso, sino la ambición de su marido. Siempre quería más,
más dinero, más poder, más prestigio, y para ello estaba dispuesto a todo, incluso a humillar a su propia mujer. ¿Y qué pasará después de estos 3 días?, preguntó ella. Cuando tus padres vean que vas a casarte con Tabitha, ¿qué será de nosotros? Percy apartó la vista de la carretera durante un segundo, su rostro impenetrable. No nos adelantemos. Primero tenemos que asegurarnos de que mi padre me incluya en el testamento. Wynne asintió, sintiendo que el vacío crecía en su interior. Se dio cuenta de que Percy no respondía a su pregunta porque no tenía la respuesta, o la tenía, pero no quería dársela. No sabía por qué había aceptado esta aventura. Tal vez por sentimientos residuales hacia el hombre que Percy fue una vez, o por dependencia económica. Su sueldo de bibliotecaria apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos personales y mucho menos para alquilar un lugar donde vivir, o tal vez solo porque estaba cansada de las constantes peleas y quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar él. «Aquí está el papeleo que he preparado», dijo Percy, señalando con la cabeza la carpeta que había entre ellos. «Ahí tienes tu nuevo pasaporte a nombre de Ruth Parkinson y cartas de recomendación de anteriores empleadores. Les he dicho a mis padres que he contratado a una nueva criada porque la anterior ha dimitido. Tendrás que seguir las instrucciones y pasar desapercibida». Wynne cogió la carpeta y la abrió. Dentro había, efectivamente, un pasaporte falso con su foto pero el nombre de otra persona, y varias cartas con firmas falsificadas. Pensó en el esfuerzo que Percy había dedicado a esta mentira y se sintió incómoda. «¿De dónde has sacado los documentos falsos?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. «No importa», dijo él. «Lo que importa es que parezcan convincentes». Wynne cerró la carpeta y la volvió a guardar. Condujeron en silencio durante 1 hora más o menos antes de que Percy volviera a hablar. «Ya casi hemos llegado. Tabitha llegará mañana por la mañana. Tendrá tiempo para instalarse en la casa y aprender sus obligaciones. Berta, el ama de llaves, te enseñará lo que tienes que hacer. ¿No se sorprenderán tus padres de que hayas traído personalmente a una nueva criada?» Percy negó con la cabeza. «Les dije que iba a Tallahassee por negocios y que podía traerla para ahorrar dinero en billetes. Creen que soy práctico». «Practico», repitió Wynne mentalmente. ¿Qué palabra más adecuada para designar la crueldad? El coche salió de la carretera principal por un largo camino bordeado de viejos robles. Al final del callejón había una gran casa de 2 plantas de estilo sureño clásico, con columnas blancas y un amplio porche. Parecía sacada de las páginas de una novela sobre el sur de antes de la guerra, el epítome de la riqueza y la tradición que los padres de Percy habían valorado. A medida que se acercaban, Wynne se fijó en una anciana que estaba en la entrada. Incluso desde la distancia, parecía tan recta como una cuerda y llevaba el pelo canoso recogido en un moño. «Esta es Berta», dijo Percy. «Lleva más de 20 años trabajando aquí. Haz lo que te diga y no levantes sospechas». El coche se detuvo, y Wynne sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa por la tensión nerviosa. «Percy», se volvió hacia su marido, «¿estás seguro de que deberíamos hacer esto?» Él la miró con irritación. «Ya lo hemos decidido. No empieces otra vez». Con estas palabras salió del coche y, sin esperarla, se dirigió hacia la casa. Wynne salió despacio, sintiendo que le temblaban las rodillas. Cogió su bolso del asiento trasero, una pequeña maleta con las cosas más sencillas que podrían pertenecer a una criada, y siguió a su marido. Berta observó su aproximación con expresión impenetrable, pero Wynne creyó ver un destello de simpatía en sus ojos. «Buenas tardes, señor Percy», dijo el ama de llaves. «Sus padres le esperan en el salón». «Gracias, Berta», asintió Percy. Luego se volvió hacia Wynne y le dijo en un tono diferente, formal y ligeramente condescendiente: «Esta es Ruth Parkinson, la nueva criada.
Acompáñala a su habitación y explícale sus obligaciones. Por supuesto, señor, contestó Berta, e hizo un gesto a Wynne para que la siguiera, mientras Percy se adentraba resueltamente en la casa. Wynne siguió al ama de llaves por la casa hasta la entrada del servicio. Se sentía como en un sueño surrealista. Ayer había sido Wynne Ellerton, la esposa de Percy Whitlock, y hoy era Ruth Parkinson, una criada en casa de su suegro. «Tu habitación está arriba», dijo Berta cuando entraron en el estrecho pasillo que conducía a la escalera de servicio. «No es la más grande, pero está limpia y tiene su propio cuarto de baño. No es habitual en una habitación de servicio». «Gracias», dijo Wynne en voz baja, sin saber qué más decir. Subieron las escaleras y entraron en una habitación pequeña pero muy limpia, con una cama estrecha, una cómoda y una mesita junto a la ventana. La ventana daba a un patio trasero con un jardín bien cuidado y una pérgola. «Ponte cómoda», dijo Berta. «La cena se sirve a las 6 de la tarde. Ayudarás a poner la mesa y a limpiar después. Encontrarás los uniformes en el armario. El desayuno para la familia es a las 8 de la mañana, para los criados a las 6:30 en la cocina». Wynne asintió, tratando de memorizar toda la información. «¿Y el señor y la señora Whitlock, cómo son?», preguntó, intentando hablar con la mayor neutralidad posible. Berta la miró atentamente, como evaluándola. «Exigentes», dijo al fin, «pero justo si haces bien tu trabajo. La señora Whitlock es especialmente exigente con la limpieza y el orden. Al señor Whitlock no suelen importarle los criados, siempre que todo vaya bien». Guardó silencio un momento y luego añadió: «Están muy contentos de que su hijo haya encontrado por fin una novia adecuada». Wynne sintió que el color le inundaba la cara, pero trató de mantener su expresión firme. «He oído que viene mañana», dijo, intentando sonar como si solo le interesaran los cotilleos. «Sí, la señorita Tabitha Marriott», confirmó Berta, «la hija de un viejo amigo del señor Whitlock. Ya habían encargado flores y preparado la mejor habitación de invitados». Suspiró y sacudió la cabeza. «Pero eso no es asunto nuestro. Tienes una hora para instalarte, luego baja a la cocina y te enseñaré lo que tienes que hacer». Con eso, el ama de llaves se fue, dejando a Wynne sola en la pequeña habitación que iba a ser su hogar durante los próximos 3 días. En cuanto se cerró la puerta, Wynne se tumbó en la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había podido aceptar semejante humillación? Pero ya no tenía elección. Estaba aquí y tendría que representar su papel hasta el final. Abrió la maleta y empezó a deshacerla lentamente, pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Antes tenía sueños, planes y esperanzas para el futuro. Quería viajar, quizá escribir un libro, formar una familia de verdad. Ahora estaba aquí, fingiendo ser una criada mientras su marido se preparaba para presentar a otra mujer como su novia. Wynne se acercó al armario y lo abrió. Dentro había varios conjuntos de uniformes de sirvienta, vestidos azul marino con cuello y delantal blancos. Pasó la mano por la tela, sintiéndose como un personaje de una extraña obra de teatro. Una hora después, tras ponerse un uniforme que casi le quedaba bien, Wynne bajó a la cocina. Allí ya la esperaba Berta, cocinando algo sabroso en una olla grande. «Es bueno que seas puntual», asintió el ama de llaves con aprobación. «Es una cualidad importante para los criados. Te enseñaré a poner la mesa para la cena». La hora siguiente la pasó estudiando la disposición de los cubiertos, las reglas para servir la comida y otros entresijos de ser criada en una casa adinerada. Wynne intentó concentrarse en las instrucciones de Berta para no tener que pensar en el hecho de que pronto tendría que servir a su propio marido y a los padres de éste. Cuando el reloj del vestíbulo dio las 6, se oyó abrir la puerta y Wynne oyó voces masculinas y femeninas. Se le estrujó el corazón al pensar que vería por primera vez a los padres de Percy, las personas que habían hecho de su matrimonio una farsa.
Es la hora, dijo Berta, ajustando el delantal de Wynne. Recuerda, educada, discreta, eficiente, y nada de charlas en la mesa. Wynne respiró hondo, haciendo acopio de valor, y siguió al ama de llaves fuera de la cocina. En el comedor conocería a la familia Whitlock por primera vez en su nuevo cargo. El señor Cornelius Whitlock era un hombre alto y delgado, de pelo gris y mirada imponente. A pesar de los evidentes signos de enfermedad, palidez y cierta inseguridad en sus movimientos, se mantenía erguido y hablaba con el tono seguro de un hombre acostumbrado a mandar. La señora Eleanor Whitlock era una mujer joven, de pelo rubio perfectamente peinado y fríos ojos azules, tan parecidos a los de Percy. Wynne evitaba cuidadosamente mirar a su marido mientras servía la comida y escanciaba el vino. Temía que si sus miradas se cruzaban, perdería los estribos y se delataría. Percy también parecía evitar mirarla, concentrado por completo en la conversación con sus padres. «Tabitha vendrá mañana», dijo el señor Whitlock, cortando un trozo de filete. «Me alegro mucho de que por fin hayas encontrado una chica decente, hijo. Francamente, empezaba a preocuparme que acabaras soltero». Wynne estuvo a punto de dejar caer la botella de vino, pero se recompuso. ¿Un soltero? ¿Así que Percy nunca le dijo a sus padres sobre su matrimonio con ella? No sabes cuánto me alegro, añadió la señora Whitlock con una sonrisa. Tabitha procede de una familia encantadora. Su madre era amiga mía en la universidad, aunque perdimos el contacto hace mucho tiempo. Es una pena que no viviera para ver este día. Sí, es muy triste, asintió Percy con una expresión de fingida compasión en el rostro. Pero estoy seguro de que Tabitha heredó todas las mejores cualidades de su madre. Wynne estaba de pie contra la pared, esperando a que recogieran los platos o rellenaran el vino, escuchando a su marido hablar con sus padres de su inminente compromiso con otra mujer. Se sentía como en un sueño surrealista del que no podía despertar. ¿Ya le has pedido matrimonio?, preguntó el señor Whitlock, mirando atentamente a su hijo. No, padre, respondió Percy. Quería esperar el momento oportuno, tal vez durante esta visita, si todo va bien. Es una idea excelente, aprobó la señora Whitlock. Podríamos dar una pequeña recepción para la ocasión, nada grandioso, dado el estado de tu padre, pero algo especial. No me estoy muriendo, Eleanor, dijo irritado el señor Whitlock, y puedo encargarme de la fiesta de compromiso de mi único hijo. Wynne vio que Percy se ponía tenso ante la mención de la enfermedad de su padre. De pronto se dio cuenta de que esa era la razón por la que tenía tanta prisa por heredar. Temía que su padre muriera antes de poder cambiar el testamento a su favor. La nueva criada, dijo de pronto la señora Whitlock, volviéndose hacia Wynne. Acércate. Wynne se acercó, bajando la mirada como Berta le había indicado. ¿Cómo se llama? Ruth Parkinson, señora, contestó Wynne en voz baja, intentando que su voz sonara diferente a la habitual. ¿Ha trabajado antes en hogares decentes? Sí, señora. Tengo referencias. La señora Whitlock le dirigió una mirada apreciativa. Bien, espero que no nos decepcione. Puede irse. Wynne volvió a sentarse contra la pared, con las mejillas encendidas por la humillación. Percy ni siquiera había mirado en su dirección durante la conversación, como si realmente no fuera más que una criada nueva, no digna de atención. La cena continuó durante una hora más o menos. Wynne realizaba sus tareas mecánicamente, tratando de no escuchar la conversación sobre el próximo compromiso de su marido y sus planes futuros con otra mujer. Cuando por fin todos terminaron de comer y se trasladaron al salón para tomar café, ella empezó a recoger la mesa. «Lo has hecho bien», dijo Berta en voz baja mientras la ayudaba a llevar los platos a la cocina. «No está mal para ser la primera vez». «Gracias», respondió Wynne, sintiéndose extrañamente agradecido por aquel pequeño elogio en un día lleno de humillaciones. Cuando terminó la limpieza, Berta la dejó ir. «Puedes irte a tu habitación.
Mañana es un día ajetreado. Viene la novia. Wynne asintió y se dirigió a las escaleras de servicio. Al pasar por el salón, oyó la voz de Percy hablando con sus padres. Sonaba completamente diferente a cuando le había hablado a ella, más suave, más respetuosa, como si se tratara de una persona completamente distinta. En su pequeña habitación, Wynne se sentó en su cama y, por primera vez en todo el loco día, se permitió llorar. Lloró no solo por la humillación que había sufrido, sino también por darse cuenta de que su matrimonio estaba condenado desde el principio. Percy nunca había tenido la intención de presentarla a sus padres, nunca había planeado formar una verdadera familia con ella. Ella era solo una solución temporal, una esposa conveniente hasta que encontrara a alguien más adecuada. Enjugándose las lágrimas, Wynne se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo y en el jardín había pequeñas linternas encendidas que iluminaban los caminos. Contempló aquel jardín perfecto y pensó en el hecho de que mañana se enfrentaría a otro reto: conocer a la mujer que Percy había elegido para ser su verdadera esposa. No, este no es el final del capítulo. Tenía que terminar el capítulo como estaba previsto, mostrando cómo Wynne oye por casualidad la conversación sobre el estado de la herencia y aprende más sobre su pasado. Permítanme terminar el capítulo. No hizo falta despertador. Wynne se levantó mucho antes de las 6. El gris amanecer apenas se abría paso a través de las finas cortinas, y ella ya estaba sentada en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. La noche anterior le había parecido un mal sueño, pero el uniforme de criada que colgaba pulcramente de la puerta del armario le recordaba que era real. La habitación estaba fría. Wynne se abrazó a sí misma, pensando en cómo había llegado a esta situación. En su vida normal, nunca habría permitido que nadie la tratara así. Antes de conocer a Percy, había sido una persona diferente, segura de sí misma, independiente. Criada en una familia con una madre soltera que tenía 2 trabajos para educar a su hija, Wynne estaba acostumbrada a depender de sí misma desde la infancia. Fue la primera de su familia en ir a la universidad, aunque no a una prestigiosa. Trabajar en la biblioteca no le reportaba mucho dinero, pero le daba estabilidad y la oportunidad de estar entre los libros que tanto amaba. Cuando llegó Percy, le pareció un soplo de aire fresco, culto, educado, interesado en la literatura. Se enamoró de su sonrisa, de cómo escuchaba sus historias sobre libros, de cómo se reía con sus chistes. Se sentía especial en su presencia, como si por fin hubiera conocido a alguien que veía y apreciaba su verdadero yo. Pero entonces algo cambió. Lentamente, poco a poco, Percy empezó a suprimir su independencia. Al principio eran pequeñas cosas: críticas a su ropa, comentarios sobre la forma en que hablaba con sus amigos, sugerencias para sus gustos musicales, literarios o gastronómicos. Luego la convenció para que se mudara a un piso más cerca de su trabajo, lo que le obligaba a pasar el doble de tiempo viajando a la biblioteca. Después de la boda, insistió en que pusieran en común sus finanzas y poco a poco se hizo cargo de la gestión de todo su dinero, dejándole a ella solo pequeñas cantidades para gastos personales. Wynne se levantó, alejando los pensamientos pesados, y se vistió rápidamente con su uniforme. Se recogió el pelo en un moño sencillo, como le había sugerido Berta ayer. Nada de maquillaje, nada de joyas, nada que la hiciera destacar entre las sirvientas. A las 6:30 bajó a la cocina donde Berta y el cocinero, un hombre corpulento de unos 50 años al que nunca había visto antes, ya estaban trabajando. «Buenos días, Ruth», la saludó Berta. «Este es Harris, nuestro cocinero. Harris, esta es la nueva criada, Ruth». Harris asintió, todavía picando verduras. «Espero que seas más eficiente que la anterior. Es un gran día. Llega la prometida del joven señor Whitlock». Wynne sintió que se le hacía un nudo en la garganta al oír esas palabras, pero logró esbozar una sonrisa cortés.
Intentaré no defraudarle. El desayuno de los criados fue sencillo: huevos revueltos, tostadas y café. Comieron deprisa y casi en silencio, solo intercambiando de vez en cuando frases cortas sobre el día que tenían por delante. A las 7:30, Bertha envió a Wynne arriba a preparar la habitación de invitados para Tabitha. «Todo debe estar perfecto», dijo severamente el ama de llaves. La señora Whitlock revisaría personalmente la habitación antes de que llegara la señorita Marriott. Wynne subió la escalera principal, con cuidado de moverse en silencio y pasar desapercibido. La habitación de invitados estaba en el ala oeste de la casa y era amplia y luminosa, con una gran cama con dosel, muebles antiguos y un cuarto de baño privado de mármol. Preparando sábanas frescas, Wynne no pudo evitar comparar esta lujosa habitación con sus aposentos de criada. Extendió las sábanas de seda y pensó en el hecho de que la mujer con la que su marido la había engañado pronto dormiría aquí. Se le revolvió el estómago al pensarlo, pero siguió haciendo su trabajo metódicamente. Una vez terminada la limpieza, Wynne colocó flores frescas en jarrones, comprobó que había toallas limpias en el cuarto de baño y colocó sobre el tocador los cosméticos que le había proporcionado la pensión. Todo parecía inmaculado. Llamaron a la puerta en silencio. Wynne se volvió y vio a la señora Whitlock de pie en el umbral con expresión impenetrable. «He venido a comprobar la habitación», dijo, entrando y escudriñando cada detalle. «La señorita Marriott vendrá a cenar y todo debería estar listo». «Sí, señora». Wynne bajó los ojos como debe hacer una sirvienta. La señora Whitlock pasó el dedo por la cómoda, comprobando que no hubiera polvo, miró en el cuarto de baño, ajustó la colcha de la cama. «Parece que realmente sabes lo que haces», dijo al fin, con una ligera sorpresa en la voz. «Bertha dijo que trabajabas en buenas casas». «Sí, señora». «Y, sin embargo, no pareces una sirvienta de una buena casa», dijo la señora Whitlock, mirando a Wynne con atención. «Hay algo educado». Wynne sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. «Deberías tener más cuidado». «Mi madre trabajaba en una biblioteca, señora», dijo rápidamente, decidida a no alejarse de la verdad. Ella fomentaba la lectura. La señora Whitlock se ablandó. «Bueno, eso es encomiable, pero no olvide cuál es su lugar en esta casa». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. «Una cosa más. Mi hijo y la señorita Marriott necesitan estar cómodos. Si necesitan algo, cualquier cosa, debes proporcionárselo rápidamente y sin más preguntas. ¿Queda entendido?» «Sí, señora», respondió Wynne en voz baja, sintiendo que se sonrojaba de humillación. Hacia las 11, mientras Wynne terminaba de limpiar los cubiertos del salón, oyó voces procedentes del estudio del señor Whitlock situado al lado. La puerta estaba entreabierta y las voces de Percy y su padre se oían claramente en el silencio de la casa. «Comprenderás que esta es tu última oportunidad», dijo el señor Whitlock, con indisimulada irritación en la voz. «No viviré para siempre, y si no cumples la condición antes de que yo muera, no recibirás ni un céntimo». «Entiendo, padre». La voz de Percy sonó inusualmente sumisa. «Por eso he traído a Tabitha para que te conozca. Es exactamente la chica que siempre has querido tener a mi lado». «Eso espero», contestó el señor Whitlock. «Su padre era un hombre digno, y si ella es la mitad de parecida a él, será una buena elección. Pero quiero ver un compromiso real, no solo palabras. Un anillo, un anuncio en el periódico, todo lo habitual». «Por supuesto, padre, ya tengo un anillo». Wynne se quedó paralizada, luchando para que no le temblaran las manos. ¿Un anillo? ¿Percy ya tenía un anillo para Tabitha? Entonces sí que iba a pedirle matrimonio. «De acuerdo», continuó el señor Whitlock. «En cuanto anuncies el compromiso, cambiaré el testamento. Todo, la casa, el negocio, las cuentas, pasará a ti cuando yo muera, siempre que te cases con una chica de buena familia». «¿Y mamá?», preguntó Percy,
¿Está ella de acuerdo con esta decisión? Tu madre estará bien. No te preocupes por eso. Tendrá suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero la herencia principal será para ti. A menos, claro, que la cagues en el último momento, como de costumbre. Wynne oyó la amargura en la voz del señor Whitlock y se dio cuenta de que existía una antigua tensión entre padre e hijo. Ella nunca lo había sabido. Percy rara vez hablaba de sus padres y cuando lo hacía, solo mencionaba su riqueza y sus conexiones, pero no su relación. A mediodía, Tabitha Marriott llegó a la casa de los Whitlock. Wynne observó desde la ventana del segundo piso cómo una joven vestida con un elegante traje beige se apeaba de un taxi. Era exactamente como Wynne se la había imaginado, guapa, bien peinada, con el sello de la buena educación en cada movimiento. Durante todo el almuerzo, Wynne trabajó como una niebla, sirviendo platos e intentando pasar desapercibido. Tabitha encantó a los padres de Percy con historias sobre su trabajo para una fundación benéfica y sus viajes por Europa. Percy se sentaba a su lado con cara de satisfacción, como si estuviera presumiendo de una valiosa adquisición. Después de comer, Wynne fue enviado a ayudar a Tabitha a deshacer las maletas. En la habitación de invitados, Tabitha se mostró inesperadamente parlanchina. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa?», preguntó mientras veía a Wynne colgar los vestidos en el armario. «No, señorita. Llegué ayer». «Qué casualidad. Los dos somos nuevos aquí», se rió Tabitha. «Aunque, por supuesto, en distintas funciones». Señaló dos vestidos de noche. «¿Cuál crees que sería mejor para un compromiso? ¿El rojo o el azul oscuro?». Wynne luchó por mantener la compostura. Tabitha había hablado del compromiso tan a la ligera, como si no supiera que Percy ya estaba casado. O lo sabía, pero no le importaba. «Creo que el azul es más apropiado para la ocasión», dijo discretamente. Aquella noche, al regresar a su habitación después de cenar, Wynne se encontró con Bertha en el pasillo del servicio. «¿Un día duro?», preguntó el ama de llaves, notando el cansancio en su rostro. «Sí», respondió Wynne. «No estoy acostumbrada». Bertha la miró atentamente. «Sabes, las paredes tienen oídos. Ten cuidado con lo que dices. ¿Y a quién?». Con estas palabras se marchó, dejando a Wynne perplejo. ¿Qué quería decir? ¿Sospechaba el ama de llaves que Wynne no era quien decía ser? En su habitación, Wynne abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco del atardecer. Recordó su vida antes de Percy. Cómo había trabajado a tiempo parcial en la universidad para ayudar a su madre a pagarse los estudios, cómo había rechazado una beca en una universidad más prestigiosa para quedarse más cerca de casa y cuidar de su madre enferma. Cómo soñaba con escribir un libro, pero aplazaba ese plan año tras año por falta de tiempo y energía. Cuando su madre murió de cáncer hace 2 años, Wynne se quedó sola. Quizá por eso se aferró tan desesperadamente a su relación con Percy, incluso cuando se hizo evidente que su matrimonio se desmoronaba. Su miedo a la soledad, su deseo de ser necesitada, su costumbre de anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, la habían traído aquí, a la pequeña habitación de servicio donde fingía ser una criada mientras su marido se preparaba para pedirle matrimonio a otra mujer. Wynne se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado este humillante papel? ¿No habría sido más fácil marcharse y empezar una nueva vida? Pero, ¿a dónde hay R? No tenía dinero ni casa propia. Percy controlaba sus finanzas y ella ni siquiera tenía acceso a su propio sueldo. Todo iba a una cuenta conjunta que él gestionaba. Pero no se trataba solo de dinero. En algún lugar de su interior, esperaba que todo aquello no fuera más que un mal sueño, que Percy entrara en razón, que no fuera capaz de semejante traición. Le resultaba difícil admitir que el hombre al que amaba, el hombre con el que se había casado, pudiera hacerle algo así. Wynne se acercó a la pequeña cómoda, sacó una foto de su madre del bolso y la colocó en la mesilla junto a la cama.
¿Qué dirías ahora, mamá?, pensó. Su madre siempre le había enseñado a ser fuerte, a no rendirse nunca, a creer en sí misma. Eres una Ellerton, solía decir, y los Ellerton no se doblegan ante el peso de los problemas, encuentran soluciones. Era hora de encontrar una solución y de empezar a pensar en sí misma, no en cómo complacer a Percy o evitar el escándalo, no más ser invisible en su propia vida. El segundo día de Wynne como criada empezó aún más duro que el primero. Le dolía el cuerpo por el trabajo físico y el alma por la humillación, pero se obligó a salir de la cama antes del amanecer. Si iba a desempeñar este papel, haría todo lo posible por averiguar la verdad sobre la familia Whitlock y los planes de Percy. Observar la dinámica de la familia Whitlock era extraño. Durante el desayuno, mientras servía café, Wynne notó que Percy cambiaba alrededor de su padre, los hombros tensos, la voz más alta, como si volviera a ser un niño pequeño, ansioso de aprobación. El señor Whitlock se dirigía a su hijo con condescendencia, como si no esperara nada de él. «He echado un vistazo a tus últimos informes de la empresa», dijo el señor Whitlock, untando mantequilla en su tostada. «No me impresionan. Las cifras son mediocres. Estoy trabajando en un nuevo cliente, padre», dijo Percy con una sonrisa tensa. «Llevará tiempo, pero habrá resultados». «Tiempo, tiempo». El señor Whitlock sacudió la cabeza. «Exactamente el tiempo que no tengo». La señora Whitlock cambió rápidamente de tema. «Tabitha, querida, hoy estás preciosa. Ese vestido te sienta realmente bien». Tabitha sonrió modestamente. «Gracias, Sra. Whitlock. Es un diseñador francés, tuve la suerte de conocerlo en París la primavera pasada». Wynne llenó la taza de Tabitha, intentando no encontrar su mirada. Aquella mujer sabía perfectamente qué decir para impresionar a los padres de Percy. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos estaban calculados para mostrarse como la novia perfecta de una buena familia. Después del desayuno, Bertha envió a Wynne a limpiar las habitaciones del primer piso. Al pasar por el dormitorio del señor y la Sra. Whitlock oyó voces. El señor Whitlock estaba al teléfono. «Sí, doctor Price, estoy tomando la medicación como usted me recetó», dijo con voz tensa. «Pero debe comprender que mi tiempo es limitado. Tengo que asegurarme de que todo está en orden». «Sí, por supuesto. Sé que el estrés constante no ayuda, pero entienda que estamos hablando del legado de mi vida». Wynne se frenó, escuchando. «¿El pronóstico sigue siendo el mismo?», preguntó el señor Whitlock tras una pausa. «Ya veo. 6 meses, tal vez un año». «No, le agradezco su sinceridad, doctor. Es mejor saber la verdad». «Sí, se lo diré a mi esposa, a su debido tiempo». Wynne se movió rápidamente para evitar ser visto. «Así que el señor Whitlock está gravemente enfermo, mucho más de lo que parece, y no le quedaba mucho tiempo». Su prisa por arreglar su herencia y su insistencia en ver a su hijo casado con la chica Lyra tenían sentido. Wynne trabajó con especial cuidado en la habitación de Tabitha, con la esperanza de encontrar algo que arrojara luz sobre la relación entre ella y Percy. Mientras ordenaba la ropa doblada ordenadamente sobre una silla, encontró una pequeña nota que salía del bolsillo de su chaqueta. «Mañana a las 8. No llegues tarde. Recuerda nuestro acuerdo. P». La letra era de Percy. Lo conocía demasiado bien, así que tenían una cita de algún tipo. ¿Y qué era ese B.I.C.? Wynne guardó la nota y siguió limpiando. Cuando terminó con las habitaciones y bajó a la cocina, solo Bertha estaba allí, preparando la cena. «¿Has limpiado bien?», preguntó el ama de llaves que seguía cortando verduras. «Sí», respondió Wynne. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?». Bertha le dirigió una mirada apreciativa. «Ven y ayúdame con este guiso. Harris está enfermo, así que tendré que cocinar yo». Wynne se acercó a la olla y empezó a remover el espeso guiso de carne mientras Bertha seguía picando verduras.
No pareces una criada normal, dijo Berta de repente. Demasiado educada. Wynne se tensó. Mi madre fomentaba la lectura, trabajaba en la biblioteca. ¿Y decidiste hacerte criada? Berta claramente no la creía. No siempre elegimos nuestro destino, replicó Wynne en voz baja. A veces las circunstancias eligen por nosotros. Berta la miró durante un largo instante y luego asintió. Buena observación. Mucha gente en esta casa no eligió su destino. Trabajaron en silencio durante unos minutos antes de que Wynne se decidiera a preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Berta? 23 años, respondió el ama de llaves. Vine aquí cuando Percy era un niño. ¿Cómo era?, preguntó Wynne, tratando de parecer simplemente curioso, no personalmente interesado. Berta suspiró. Tranquilo, soñador, siempre con un libro, para nada lo que su padre quería que fuera. Wynne removió el guiso mientras pensaba en aquellas palabras. Era exactamente como recordaba a Percy al principio de su relación. Tranquilo, culto, lleno de ideas y sueños. ¿Qué lo había cambiado? ¿Es el señor Whitlock un hombre estricto?, preguntó con cautela. ¿Estricto? Berta sonrió amargamente. Eso es decir poco. Cornelius Whitlock nunca perdona los errores, ni a sí mismo, ni a los demás, especialmente a su hijo. ¿Por qué? Berta miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. Percy nunca fue lo que su padre quería que fuera. Cornelius es un hombre duro y práctico. Construyó su negocio desde cero, trabajando 18 horas al día. Y Percy amaba la música, la literatura, soñaba con ser escritor. ¿Escritor? Wynne no podía ocultar su sorpresa. Percy nunca le había contado eso. Ah, sí. Incluso ganó algún tipo de premio en la escuela por sus cuentos, continuó Berta. Pero Cornelius había puesto fin a eso rápidamente. Escribir no es una profesión para un hombre de la familia Whitlock, había dicho. Wynne recordó las estanterías de su piso, llenas de la literatura que tanto le había gustado comentar a Percy cuando se conocieron. ¿Todavía tenía aquel sueño? ¿Y entonces qué ocurrió?, se preguntó. Cornelius lo envió a la escuela de negocios, le consiguió un trabajo en la compañía de seguros de su amigo. Berta se encogió de hombros. Percy se resistió al principio, pero luego, es difícil ir siempre contracorriente, sobre todo cuando la corriente es tu propio padre. Wynne asintió en silencio. Empezaba a comprender un poco mejor a Percy, aunque eso no excusaba su comportamiento. ¿Y la S.R.A.? ¿Whitlock?, preguntó. ¿No había defendido a su hijo? ¿Eleanor? Berta negó con la cabeza. Es el tipo de mujer que siempre apoya a su marido, haga lo que haga. Creció con la idea de que la mujer debe ser un adorno para el hombre, no una compañera en pie de igualdad. Creo que es por eso que Cornelius la eligió. Hermosa, de buena familia y nunca cruzada. Ese es el tipo de novia que quiere para Percy, adivinó Wynne. Exactamente, confirmó Berta. Alguien como Tabitha, aunque... Se quedó callada de repente. ¿Aunque? Volvió a preguntar Wynne. Berta vaciló y luego dijo en voz baja. Hay algo en ella. No puedo precisarlo. Es demasiado perfecta, como si interpretara un papel. ¿Crees que no es quien dice ser? Yo no he dicho eso, la corrigió rápidamente Berta. Es que, en 23 años en esta casa, he aprendido a sentir a la gente, y hay algo en esta chica que me hace sospechar. En ese momento se abrió la puerta y la señora Whitlock entró en la cocina. Berta volvió a las verduras, mientras Wynne seguía removiendo el estofado. ¿Cómo va la cena, Berta?, preguntó la señora Whitlock. He invitado al cura a cenar esta noche. Pensé que estaría bien que conociera a Tabitha. Todo estará listo a tiempo, señora, le aseguró Berta. Bien. La señora Whitlock se volvió hacia Wynne. ¿Y tú, Ruth, verdad? ¿Has terminado con las habitaciones? Sí, señora, respondió Wynne, bajando los ojos. Entonces ve al estudio del señor Whitlock
y limpia todas las superficies. Pronto tiene que ver al médico y todo debe brillar. Enseguida, señora. Wynne se apartó de la cocina y se dirigió a la puerta. «Y no toques los papeles de la mesa», añadió la señora Whitlock. «El señor Whitlock es muy exigente con sus papeles». El estudio del señor Whitlock estaba en la planta baja y amueblado al estilo clásico. Muebles oscuros, sillones de cuero, estanterías con costosas ediciones encuadernadas en piel. Un gran escritorio de roble estaba lleno de papeles y carpetas. Wynne empezó por las estanterías limpiando cuidadosamente cada libro y luego pasó a los sillones y la mesita. Al acercarse al escritorio, no pudo resistir la tentación de mirar los papeles. Entre los papeles había una carpeta con la etiqueta «Testamento», recién revisado. Wynne miró a su alrededor, se aseguró de que estaba sola y abrió la carpeta con cuidado. El documento tenía el membrete oficial de un bufete de abogados. Wynne recorrió rápidamente el texto con la vista, seleccionando las frases clave. Todos los bienes, incluidos los intereses en el negocio de restauración, la casa de Tallahassee, las cuentas bancarias, pasa a mi hijo Percival Whitlock, sujeto a su matrimonio con una mujer de mi familia aprobada, lista adjunta. Lo que seguía era una lista de apellidos, entre ellos el nombre Marriott. Al final de la página había una nota manuscrita. La versión definitiva se firmará cuando se anuncie el compromiso. Hasta entonces está en vigor la versión anterior, en la que Eleanor es la heredera principal. Wynne cerró la carpeta y la volvió a dejar exactamente donde estaba. De modo que, hasta que se firmara el Nuevo Testamento, toda la herencia debía ir a parar a la señora Whitlock. Eso explicaba la prisa de Percy por Binomial. Ella continuó con su limpieza, reflexionando sobre la información que había recibido. Percy no solo estaba ansioso por cumplir la condición de su padre, temía que éste muriera antes de poder cambiar su testamento. De ahí la prisa por llegar a Tabitha. Terminado en el estudio, Wynne subió al primer piso para cambiar las toallas de los cuartos de baño. Al pasar por delante de la habitación de Tabitha, oyó su voz. La chica estaba al teléfono. «Todo va según lo previsto», dijo Tabitha. «Es evidente que el viejo está contento conmigo. Sí, creo que el compromiso tendrá lugar uno de estos días. Por supuesto, recuerdo nuestro acuerdo. 30% en cuanto se reciba el dinero». Wynne se quedó helado. ¿Con quién estaba hablando Tabitha? ¿Y de qué acuerdo estaba hablando? ¿Percy? Tabitha continuó con una ligera risita. «Es solo una herramienta. En cuanto consigamos el dinero, ya no le necesitaré». No, él no sospecha nada, demasiado ocupado soñando con su herencia. Wynne oyó pasos y se alejó rápidamente de la puerta, fingiendo que solo pasaba por allí. La puerta se abrió y Tabitha se asomó al pasillo. «Ah, eres tú», dijo al ver a Wynne. «Necesito una toalla limpia». «Por supuesto, señorita». Le tendió Wynne una toalla del montón que llevaba. «¿Algo más?» «No, eso es todo», sonrió Tabitha con su sonrisa perfecta y cerró la puerta. Wynne continuó lentamente su camino, tratando de encontrarle sentido a lo que había oído. Parecía que Tabitha no estaba enamorada de Percy en absoluto. Planeaba utilizarlo para conseguir dinero y luego, probablemente, deshacerse de él. Y tenía un cómplice. Aquella noche, mientras Wynne ayudaba a servir la cena a la familia y al sacerdote visitante, observó a Tabitha con nuevos ojos. La muchacha era impecable, educada, modesta, interesada en las opiniones del sacerdote sobre diversos asuntos, haciendo gala de refinados modales. Una novia perfecta de buena familia. Pero ahora Wynne veía detrás de esa máscara a una actriz calculadora que interpretaba un papel por dinero. La cuestión era, ¿lo sabía Percy? ¿Era cómplice de su plan o una víctima como sus padres? Después de cenar, mientras recogía los platos, Wynne oyó que el señor Whitlock le decía a Percy: «Es guapa, hijo, educada, de buena familia, con modales impecables.
Apruebo tu elección. Gracias, padre, respondió Percy con un mal disimulado alivio en la voz. Me alegro de que estés contento. ¿Cuándo piensas declararte? Estaba pensando, quizás mañana por la noche podríamos tener una pequeña recepción. Es una gran idea. El señor Whitlock le dio una palmada en el hombro a su hijo. Hablaré con el abogado para que venga al día siguiente. Tendremos que firmar algunos papeles. Percy asintió. Lo que usted diga, padre. Una vez terminada la limpieza, Wynne se dirigió a la cocina para ayudar a Berta con los últimos preparativos antes de acostarse. El ama de llaves parecía cansada, pero satisfecha de que la cena hubiera sido un éxito. Siéntate y tómate un té, sugirió Berta señalando una silla. Hoy lo has hecho bien. Wynne aceptó agradecido la taza de té caliente. Gracias. Había sido un día largo. Se sentaron en el acogedor silencio de la cocina sorbiendo el té. Finalmente, Berta rompió el silencio. Mañana es la fiesta de compromiso. Sí, lo he oído, asintió Wynne. No está bien, dijo Berta de repente. Toda esta casa está construida sobre mentiras. Wynne la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Berta miró a su alrededor, como si temiera que les oyeran. Cornelius Whitlock no siempre fue un hombre rico. Cuando yo llegué a trabajar aquí, él estaba empezando su negocio, y no siempre por medios honrados. ¿Sabe algo en concreto?, preguntó Wynne con cautela. Sé que su primer restaurante lo abrió después de que el dueño anterior quebrara en extrañas circunstancias, dijo Berta en voz baja. Sé que muchos de sus competidores tuvieron problemas de repente. Incendios, inspecciones, revocaciones de licencias. Sé que no rehuía el chantaje cuando era necesario. Pero eso es un delito, susurró Wynne. Los Whitlock están por encima de la ley en esta ciudad, dijo Berta con una sonrisa amarga. Cornelius tiene contactos en todas partes, la policía, la alcaldía, los jueces. Nadie puede tocarlo. ¿Y la señora Whitlock? ¿Lo sabe ella? ¿Eleanor? Berta negó con la cabeza. Prefiere no saberlo. Solo le interesan los actos sociales, las obras de caridad y mantener la imagen de la familia perfecta. Hace la vista gorda a todo lo demás. ¿Y Percy? Esa era la pregunta más importante para Wynne. Berta la miró atentamente. Percy. Creo que en el fondo lo sabe, pero prefiere no pensar en ello. Así es más fácil vivir. Y la herencia, añadió Wynne. Exacto, asintió Berta. Aunque no creo que el dinero le haga feliz. Recuerdo cómo era de niño, abierto, honesto, de gran corazón. En algún lugar de su interior sigue siendo así, solo que perdido. Wynne se preguntaba. Tal vez Berta tenía razón. ¿Podría ser que en algún lugar profundo Percy era todavía el hombre que ella había llegado a amar? ¿O era solo un autoengaño, un intento de justificar su traición? Pero no es solo el dinero, continuó Berta interrumpiendo sus cavilaciones. Hay algo más que poca gente sabe. ¿De qué se trata? Berta bajó la voz a un susurro. Tabitha Merriott. No estoy segura de que sea quien dice ser. ¿A qué se refiere? Wynne se adelantó, aunque ya sabía a qué se refería el ama de llaves. En efecto, su padre había sido amigo de Cornelius en la universidad, pero el caso es que... Berta hizo una pausa. James Merriott nunca tuvo una hija. Solo tuvo un hijo que murió en un accidente de coche hace 10 años. Wynne sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Berta. He trabajado en esta casa durante más de 20 años. Conocía a todos los amigos de la familia. James venía aquí a menudo, siempre hablando de su hijo, enseñando fotos, pero nunca tuvo una hija. Entonces, ¿quién es Tabitha? Esa es la gran pregunta. Berta sacudió la cabeza. ¿Quién es y qué quiere? Intenté darle una pista al señor Whitlock, pero la descartó. Dijo que estaba confundiendo las cosas, que a James no le gustaba hablar de su hija porque tenían una relación complicada. ¿Y tú te lo creíste?
Claro que no, resopló Berta. ¿Pero qué puedo hacer? Solo soy un ama de llaves. ¿Quién va a escucharme cuando se trata de la hija del amigo del amo? Wynne pensó un momento. Si Tabitha era realmente una impostora, su plan era aún más peligroso. No se trataba solo de un matrimonio de conveniencia, sino de un fraude a gran escala. Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto?, preguntó Berta de repente, como si hubiera vuelto en sí. No eres más que una nueva criada. Miró a Wynne con atención. ¿O lo eres? La luz de la mañana brillaba a través de las finas cortinas cuando Wynne abrió los ojos. Hoy era el día del compromiso de Percy y Tabitha, el día en que todo iba a cambiar. Después de su conversación con Berta la noche anterior, Wynne no pudo dormir la mayor parte de la noche. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Si Tabitha era realmente una impostora, tenía que actuar ahora. ¿Pero cómo? ¿A quién decírselo? A Percy. Pero él lo creería. Y lo que es más importante, querría oír la verdad un hombre cegado por la posibilidad de ganar millones. Wynne se sentó en la cama y sacó su verdadero teléfono, el que había estado ocultando a todo el mundo en la casa. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, reflexionando, antes de marcar el número de su hermana. Esma Ellerton contestó al segundo tono. «¿Wynne? ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien?» «Esma, necesito tu ayuda», dijo Wynne en voz baja, temiendo que la oyeran. «Se trata de Percy. ¿Ese bastardo ha hecho algo más?» La voz de Esma sonaba preocupada y molesta. Nunca había aprobado las decisiones de su hermana. «Es complicado», explicó Wynne rápidamente. Cómo Percy la había llevado a casa de sus padres como criada, cómo había presentado a Tabitha como su prometida, cómo pensaba anunciar hoy el compromiso. «¿Se ha vuelto loco?», dijo Esma indignada. «Wynne, sal de ahí ahora mismo. Voy a buscarte». «Espera, hay algo más». Wynne bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Creo que Tabitha es un fraude. Dice ser la hija de un amigo de la familia Whitlock, pero según el ama de llaves, el hombre nunca tuvo una hija». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Esma?» «Estoy aquí», respondió finalmente la hermana. «Estoy reflexionando sobre la información. ¿Estás segura?» Berta llevaba más de 20 años trabajando aquí y conocía al hombre personalmente. Además, he oído a Tabitha hablar por teléfono. Hablaba de algún tipo de acuerdo, un porcentaje del dinero. «Suena sospechoso», asintió Esma. «Dame el nombre de este amigo de la familia». «James Marriott. Murió hace unos años». «De acuerdo, lo comprobaré», dijo Esma con firmeza. «Tengo acceso a varias bases de datos y conozco a gente que puede ayudar. ¿Cuándo se supone que tendrá lugar este falso compromiso?» «Esta noche, a las 7. No hagas ninguna estupidez antes de que llegue», advirtió Esma. «Estaré en Tallahassee a las 6, con pruebas. Y, Wynne, ten cuidado». «Gracias», susurró Wynne, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas de alivio. «Sabía que podía contar contigo. Siempre, hermanita, siempre». Wynne volvió a guardar el teléfono bajo el colchón y empezó a vestirse. Iba a ser un día ajetreado, ya que comenzaban los preparativos para la recepción de la noche. La señora Whitlock había invitado a varios amigos íntimos de la familia para celebrar el compromiso, y toda la casa estaba a reventar. Cuando Wynne bajó a la cocina, encontró no solo a Bertha y Harris, sino también a los 2 ayudantes que habían sido contratados para el evento de esta noche. «Oh, aquí estáis». Bertha parecía cansada, como si también hubiera estado despierta toda la noche. Coge la bandeja y lleva el café al despacho del señor Whitlock. Está allí con Percy discutiendo unos asuntos. Wynne asintió, cogió la bandeja con la cafetera y las tazas y se dirigió al despacho. Al llegar a la puerta, oyó una tensa conversación. «¿Seguro que está todo listo?», preguntó el señor Whitlock. «¿El anillo, el discurso, todas las formalidades?» «Sí, padre»,
La voz de Percy sonaba nerviosa. Tal como querías. Muy bien. El abogado vendrá mañana por la mañana con los papeles. En cuanto se anuncie el compromiso, firmaré una nueva versión del testamento. Gracias, contestó Percy, no te defraudaré. Eso espero, dijo el señor Whitlock con dudas en la voz. Has evitado la responsabilidad toda tu vida, Percy. Quizá el matrimonio te convierta por fin en un hombre. Wynne llamó a la puerta, interrumpiendo aquella desagradable conversación. Pase, se oyó la voz del señor Whitlock. Entró y colocó la bandeja sobre la mesita. Su café, señor. Gracias, asintió distraídamente el señor Whitlock, sin mirarla. Percy se quedó helado cuando sus miradas se encontraron por un momento. Wynne vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones, vergüenza, vacilación y... ¿Miedo? ¿Miedo? ¿De qué tenía miedo? ¿De que ella los delatara? ¿O de otra cosa? Tráenos café y podrás irte, dijo el señor Whitlock. Wynne hizo el recado en silencio y salió del despacho. Se detuvo en el pasillo tratando de ordenar sus pensamientos. Algo en la expresión del rostro de Percy la inquietaba. No solo parecía nervioso por su inminente compromiso, sino realmente asustado. El día transcurrió en un torbellino de preparativos. Wynne ayudó a decorar el salón con flores, pulió la plata y arregló las copas. Mientras tanto, intentaba mantenerse alejada de Percy y Tabitha por miedo a delatarse. Hacia el anochecer, mientras Wynne cambiaba las toallas en el baño de invitados, Berta se le acercó de repente. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja el ama de llaves. «A solas». Entraron en el pequeño cuarto de la ropa blanca y Berta cerró la puerta con fuerza. «No sé quién eres en realidad», comenzó sin preámbulos, «pero estoy segura de que no eres una simple criada. Tu interés por la familia Whitlock es demasiado personal». Wynne quiso objetar, pero Berta la detuvo con un gesto. «Nada de mentiras. No voy a delatarte. Al contrario, quiero ayudar». «¿Ayudar?» Wynne se sorprendió. «¿Por qué?» Berta suspiró. «Porque he estado callada demasiado tiempo. Demasiado tiempo he sido testigo de cómo Cornelius Whitlock arruinaba la vida de la gente, incluida la de mi propio hijo». Miró a Wynne detenidamente. «Tienes algo que ver con Percy, ¿verdad? ¿Eres su novia?» Wynne dudó un momento. «Soy su esposa». Los ojos de Berta se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Esposa? Pero Cornelius y Eleanor no saben nada de...» «Exactamente», asintió Wynne. «Percy nunca les dijo que estaba casado, y ahora me ha traído aquí como doncella para presentar a Tabitha como su prometida». «Dios mío», murmuró Berta, «esto es aún peor de lo que pensaba». «No es solo eso», continuó Wynne. «Mi hermana es periodista. Vendrá esta noche con pruebas de que Tabitha es una impostora». «Lo sabía», sonó Berta complacida. Había intuido que le pasaba algo desde el principio. «¿Qué hago, Berta?», preguntó Wynne. «No quiero montar una escena delante de todos los invitados, pero...» «A veces una escena es justo lo que necesitas», dijo el ama de llaves con firmeza. «Sobre todo si ayuda a descubrir una mentira». A las 6 de la tarde, cuando los preparativos de la recepción estaban en pleno apogeo, Wynne recibió un mensaje de su hermana. «Estoy en Tallahassee, de camino a verte. Tengo todo lo que necesito». El corazón de Wynne latió más deprisa. Pronto acabaría todo. Pronto se sabría la verdad. A las 6:30 empezaron a llegar los primeros invitados, amigos íntimos de la familia Whitlock, en su mayoría parejas de ancianos, gente bien vestida y digna, acostumbrada a la riqueza y el poder. Wynne y los demás criados los recibieron en la puerta, les cogieron los abrigos y los acompañaron al salón, donde el señor y la señora Whitlock les dieron una calurosa bienvenida. Percy y Tabitha estaban de pie junto a sus padres, representando a la feliz pareja. Tabitha llevaba el elegante vestido azul marino que le había enseñado a Wynne, y un collar de diamantes brillaba alrededor de su cuello. Percy parecía tenso,
pero intentó sonreír. Wynne los observaba desde la distancia, sirviendo bebidas a los invitados. Nadie allí tenía idea de que en pocos minutos aquella velada perfecta se convertiría en una pesadilla para la familia Whitlock. A las 6:55, cuando casi todos los invitados se habían reunido, sonó el timbre de la puerta. George, el mayordomo, fue a abrir y pronto regresó con una expresión confusa en el rostro. «Señor Whitlock», dijo al dueño de la casa, «hay una señora que dice ser periodista y tiene una cita con usted». El señor Whitlock frunció el ceño. «No he concertado ninguna cita con periodistas». «Ella insiste, señor. Dice que se trata de la señorita Marriott». Ante la mención de ese nombre, Tabitha se estremeció y Percy se puso pálido. «¡Qué tontería!», dijo irritado el señor Whitlock. «Dígale que no es momento para una entrevista», pero ya era demasiado tarde. Esma Ellerton apareció en la puerta del salón, una mujer alta y segura de sí misma, con unos penetrantes ojos oscuros tan parecidos a los de Wynne. Junto a ella había otra mujer de la edad de Tabitha, pero que no se parecía en nada a ella. «Buenas noches», dijo Esma en voz alta, llamando la atención de todos los presentes. «Pido disculpas por la intromisión, pero creo que les interesará saber la verdad sobre la mujer que conocen como Tabitha Marriott». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todas las miradas se dirigieron primero a Esma y luego a Tabitha, que de repente se había vuelto más blanca que la tiza. «¿Quién es usted?», el señor Whitlock exigió una respuesta. «¿Y cómo te atreves a entrar en mi casa?». «Me llamo Esma Ellerton y soy periodista», respondió con calma. «Y esta», señaló a la mujer que estaba a su lado, «es Lydia Marriott, la única hija de James Marriott». Los invitados empezaron a cuchichear. El señor Whitlock parecía confuso y la señora Whitlock se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Debe de haber algún error», intervino Percy, adelantándose. «Tabitha es la hija de James Marriott. Nosotros comprobamos sus papeles. Documentos falsos», replicó Esma, sacando una carpeta de su bolso. «Tengo pruebas de que la mujer que conocéis como Tabitha Marriott es en realidad Kelly Johnson, una estafadora con 3 condenas previas por fraude». Abrió una carpeta y sacó unas fotos que entregó al señor Whitlock. «Estas son fotos policiales de Kelly Johnson, y estas son transcripciones del tribunal. Está especializada en solteros ricos, pero parece que ha decidido subir la apuesta». El señor Whitlock miró los documentos en silencio, con un rostro cada vez más sombrío. Luego se volvió hacia Tabitha. ¿Es cierto? Tabitha, o Kelly, parecía acorralada. Sus ojos iban de una cara a otra, como si buscara una vía de escape. «Cornelius», comenzó con voz temblorosa, «se trata de un malentendido. Soy la hija de James. Esta mujer», señaló a Lydia, «es una impostora». «Entonces, ¿no le importará responder a unas preguntas sobre su padre?». Lydia dio un paso al frente. «Por ejemplo, ¿a qué colegio fue? ¿Cuál era su bebida preferida? O tal vez el nombre de su yate». Tabitha abrió la boca, pero no dijo nada. Estaba claro que no sabía las respuestas. «¡Basta ya!», gritó Percy con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es toda esta gente?». «Deberías saberlo, Percy», dijo Esma con frialdad. «Después de todo, una de ellas es mi hermana, tu legítima esposa». Wynne dio un paso al frente, ya sin tratar de ocultarse. Se quitó la gorra de sirvienta y cuadró los hombros, mirando directamente a los ojos de su marido. «¿Wynne?». Percy sonaba perplejo y asustado. «¿Qué estás...?» «¿Esposa?», intervino el señor Whitlock, cambiando la mirada de Wynne a Percy. «¿Qué quieres decir con esposa? ¿Estás casada con esta criada?». «No soy una criada», respondió Wynne con calma. «Soy bibliotecario. Y sí, Percy y yo llevamos 4 años casados». La sala bullía de voces. Los invitados hablaban asombrados, incapaces de creer lo que oían. La señora Whitlock parecía a punto de desmayarse.
¿Es cierto, Percy?, preguntó el señor Whitlock, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. ¿Nos has mentido? Trajiste a tu esposa a nuestra casa como sirvienta y presentaste a esta pícara se presentó como novia. Percy abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Su rostro se volvió gris ceniza, su respiración se aceleró. Ia, miró a Wynne, a Tabitha, a sus padres, a los invitados. Luego puso los ojos en blanco, se le doblaron las rodillas y cayó al suelo, inconsciente. La S.R.A. Whitlock gritó. El señor Whitlock corrió hacia su hijo. Los invitados retrocedieron en pánico, haciendo sitio. «¡Percy!», exclamó Wynne, corriendo hacia su marido. A pesar de todo lo que había hecho, no podía evitar preocuparse por él. En medio de la conmoción, nadie se percató de que Tabitha o Kelly aprovechaban el momento para escabullirse de la habitación sin ser vistas. Solo Berta, de pie junto a la puerta, la miró con desprecio. El médico, que se encontraba entre los invitados, examinó rápidamente a Percy. «Está bien, solo inconsciente por el shock. Llevémosle al sofá». Varios hombres ayudaron a levantar a Percy y lo tumbaron en el sofá más cercano. Wynne se sentó a su lado y automáticamente tomó su mano entre las suyas. El señor Whitlock se dirigió a los invitados. «Pido disculpas por este incidente. Me temo que la velada tendrá que terminar antes de tiempo». Los invitados empezaron a dispersarse, murmurando y lanzando miradas curiosas a Wynne y al inconsciente Percy. El escándalo prometía ser el principal tema de cotilleo en la alta sociedad de Tallahassee durante los meses venideros. Cuando casi todo el mundo se hubo marchado, el señor Whitlock se hundió pesadamente en la silla situada frente al sofá donde yacía su hijo. «Explícame qué ha pasado aquí», exigió, mirando a Wynne. «¿Quién eres en realidad? ¿Y por qué mi hijo ocultó tu matrimonio?» Wynne miró a su suegro, haciendo acopio de sus pensamientos. Podría haber dicho muchas cosas. Cómo la había manipulado Percy, cómo la había chantajeado, cómo la había humillado. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «Soy Wynne Ellerton Whitlock, la legítima esposa de su hijo. Nos conocimos en la biblioteca donde trabajo y nos casamos hace 4 años». Hizo una pausa. Percy nunca le habló de mí porque pensó que no cumplía sus expectativas. No provengo de una familia adinerada, no tengo conexiones ni estatus. Solo soy una bibliotecaria que ama los libros y que una vez amó a su hijo. El señor Whitlock escuchaba atentamente, su rostro permanecía impenetrable. «¿Y quién es ella?», señaló con la cabeza a Esma, que estaba de pie junto a la ventana, observando. «Mi hermana», respondió Wynne. «Esma Ellerton, la periodista». «Una periodista», repitió lentamente el señor Whitlock. «¿Así que mañana todo Tallahassee leerá sobre nuestro escándalo familiar?» «No», intervino Esma. «No estoy aquí como periodista, sino como hermana que defiende a su familia». Se acercó un poco más. «Pero podría escribir un artículo sobre cómo la estafadora Kelly Johnson intentó congraciarse con la honorable familia Whitlock para obtener una herencia». El señor Whitlock enarcó una ceja. «Eso suena a amenaza». «Parece una oferta», replicó Esma. «Consigues una historia que presenta a tu familia de forma favorable, como víctimas de un fraude, no como participantes en él. Y mi hermana consigue un divorcio», terminó Wynne por ella. «Quiero el divorcio, señor Whitlock. Después de todo lo que ha pasado, no veo futuro para nuestro matrimonio». En ese momento Percy gimió y abrió los ojos. Miró a su alrededor con aire confuso, como si no se diera cuenta de dónde estaba. Luego su mirada se posó en Wynne, sentado a su lado, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había sucedido. «Wynne», susurró. ¿Qué ha pasado?» «La verdad salió a la luz, Percy», respondió ella en voz baja. «Se acabó». Había un silencio opresivo en el salón de la casa de los Whitlock. Percy,
pálido y desorientado, estaba medio sentado en el sofá, apoyado en unos cojines. Sus padres ocupaban los sillones de enfrente, y Wynne permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín como si tratara de encontrar allí respuestas a preguntas no formuladas. Esma permanecía cerca de su hermana. Su presencia daba a Wynne el apoyo que necesitaba. Bertha entró sin hacer ruido, llevando una bandeja con tazas de té caliente. Dejó la bandeja sobre la mesa y lanzó una mirada tranquilizadora a Wynne antes de salir. Ahora, rompió el silencio el señor Whitlock con voz cansada pero firme. Quiero oír toda la verdad, desde el principio. Percy se enderezó, tratando de ordenar sus pensamientos. Padre, ¿puedo explicarle? No. El señor Whitlock levantó una mano para detenerlo. Primero quiero oír su versión de los hechos, señaló a Wynne con la cabeza. Y usted hablará cuando yo se lo permita. Wynne se apartó de la ventana y se encaró con su suegro. ¿Qué quiere saber exactamente, señor Whitlock? Todo. ¿Cómo conoció a mi hijo? ¿Cuándo se casó con él? ¿Y por qué aceptó esta mascarada? Wynne respiró hondo. Percy y yo nos conocimos en la biblioteca donde trabajo. Venía todas las semanas, cogía libros prestados y hablábamos de literatura. Era diferente entonces. O eso me parecía a mí. Lanzó una breve mirada a su marido. 9 meses después, nos casamos. Una ceremonia tranquila, solo amigos íntimos. Percy dijo que usted y la señora Whitlock estaban de viaje de negocios y no podrían asistir. No sabíamos nada de la boda, dijo la señora Whitlock en voz baja, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Nunca le mencionó a usted. Lo suponía, asintió Wynne, pero Percy siempre ponía excusas para que no pudiéramos visitarte o invitarte. Al final dejé de preguntar. ¿Y esta situación? El señor Whitlock hizo un gesto al otro lado de la habitación. ¿Cómo acabaste aquí de criada? Wynne cruzó los brazos sobre el pecho como defendiéndose. Hace 3 días Percy dijo que su padre estaba gravemente enfermo y que quería verlo casado con una chica de buena familia antes de cambiar su testamento. Dijo que si yo hacía de criada durante unos días mientras él presentaba a Tabitha como su novia, recibiríamos la herencia y podríamos empezar una nueva vida. ¿Y usted aceptó? La señora Whitlock sonó incrédula. No de inmediato, Wynne negó con la cabeza. Pero Percy era persuasivo, y yo no sabía que Tabitha era un fraude. Creía que solo era una conocida suya que había accedido a ayudar con el plan. Y en realidad era su amante, dijo Esma con rigidez. Y planeaban conseguir tu dinero y luego deshacerse de mi hermana. Percy levantó la cabeza. Eso no es cierto. Yo nunca... Cállate, Percy, lo interrumpió su padre. Ya has dicho bastante estos días. El señor Whitlock se volvió hacia Wynne. Continúa. No tengo nada que añadir. Wynne se encogió de hombros. Acepté el papel porque... tartamudeó, eligiendo las palabras. Porque una parte de mí aún tenía la esperanza de que Percy fuera el hombre al que había llegado a amar. Que había entrado en razón, que todo esto no era más que una locura pasajera. Ella miró a Percy con tristeza. Estaba equivocada. La habitación volvió a quedar en silencio. El señor Whitlock se recostó en su silla, pareciendo de repente 10 años más viejo. Ahora tú, dijo por fin, volviéndose hacia su hijo. Habla. Percy parecía acorralado. Sus ojos iban de su padre a su madre, luego a Wynne y viceversa. No sabía qué hacer, comenzó con voz temblorosa. Cuando conocí a Wynne me sentí muy atraído por ella. Era inteligente, interesante y podía ser yo mismo con ella. No el Percy Whitlock que usted quería que fuera, padre, sino solo yo. Tragó saliva. Pero luego presionaste más. Hablaste de la sucesión en el negocio, de que ya era hora de que me casara con la chica adecuada. Y entré en pánico. No podía decirte que ya estaba casado con una bibliotecaria sin contactos ni dinero. Cobarde, dijo el señor Whitlock. Sí,
asintió Percy con brusquedad. Un cobarde. Siempre he sido un cobarde. Miedo de decepcionarte, miedo de no estar a la altura de tus expectativas. Y al final decepcioné a todos. A ti, a mamá, a Wynne y a mí mismo. Se volvió hacia Wynne. Nunca planeé hacerte daño. Cuando me enteré de la enfermedad de mi padre y de las condiciones del testamento, pensé que era una oportunidad para conseguirlo todo, el dinero y a ti. Pensé que interpretaríamos los papeles durante unos días, recibiríamos la herencia y seguiríamos con nuestras vidas como antes. ¿Y Tabitha?, preguntó Wynne. ¿Formaba ella parte del plan desde el principio? Percy bajó los ojos. Nos conocimos en el trabajo. Me dijo que su padre era amigo mío y se ofreció a ayudarme con la herencia. No sabía que era un fraude, lo juro. Pensé que solo quería dinero, como yo. ¿No lo sabías?, se burló Esma. ¿O no querías saberlo? La oí hablar por teléfono, añadió Wynne. Hablaba de un porcentaje del dinero, de que solo eras un instrumento para ella. Estaba planeando joderte, Percy. Percy se puso aún más pálido. No sabía... Dios, qué idiota soy. En eso estamos de acuerdo, dijo secamente el señor Whitlock. Luego se volvió hacia Wynne. Dijiste que querías el divorcio. ¿Es eso cierto? Wynne asintió. Sí. Después de todo lo que ha pasado, no veo otra salida. ¿Y te vas a marchar sin más? ¿Sin compensación? ¿Sin demandas? Nunca he estado con Percy por dinero, replicó Wynne en voz baja. No quiero nada más que la libertad de empezar una nueva vida. El señor Whitlock estudió su rostro detenidamente, como si buscara indicios de una mentira. Luego sonrió de repente. O es usted una estafadora muy lista o una mujer realmente extraordinaria, señora Whitlock. Solo Wynne, por favor, le corrigió ella. Y espero volver a ser pronto la señorita Ellerton. Esma, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó. Será mejor que nos vayamos. Ha sido un placer conocerles, señor y señora Whitlock. Un momento, los detuvo el señor Whitlock. Quiero saber una cosa. Usted dijo que su hermana venía de una familia sin conexiones, pero usted mismo es un conocido periodista, y a juzgar por lo rápido que pudo desenmascarar este fraude, tiene contactos poderosos. No es una familia sin contactos. Esma y Wynne intercambiaron miradas. Bueno, empezó Esma con una leve sonrisa. Digamos que nuestra familia solía tener cierto peso en la sociedad. Nuestro abuelo, Frederick Ellerton, fue juez del Tribunal Supremo del Estado. Los ojos de la señora Whitlock se abrieron de par en par. Frederick Ellerton, el que ayudó a destapar el escándalo de corrupción de los años 80. Ese mismo, asintió Esma. Nuestro padre, su hijo, era profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, pero cuando murió, nuestra madre se quedó sola con 2 hijas y una montaña de deudas que nuestro padre ocultó a todo el mundo. Mamá tenía 2 trabajos para educarnos, continuó Wynne. Podríamos haber ido con parientes ricos, pero ella era demasiado orgullosa. Nos enseñó a confiar en nosotras mismas. Yo elegí periodismo, Wynne eligió biblioteconomía, se encogió de hombros Esma. Nos buscamos la vida sin la ayuda de un apellido o de contactos. La señora Whitlock parecía sorprendida. ¿Pero por qué Percy nunca nos lo contó? Frederick Ellerton era una leyenda. ¿Su nieta habría sido una novia más que adecuada para su hijo? Esma terminó por ella con una risita amarga. Pregúntale a Percy. Tal vez ni él mismo lo supiera. Todos los ojos se volvieron hacia Percy, que parecía atónito. Tú nunca lo dijiste, murmuró mirando a Wynne. Dijiste que creciste en una familia pobre, que tu madre trabajaba en una biblioteca. Sí que trabajaba en una biblioteca, asintió Wynne. Cuando murió mi padre, aceptó el trabajo para estar más cerca de mí. Y nunca oculté mis orígenes, Percy. Simplemente nunca preguntaste. No te interesaba mi familia, mi pasado. Percy bajó la cabeza, reconociendo la verdad de sus palabras. El señor Whitlock miró a Wynne con una nueva expresión,
mezcla de respeto y curiosidad. Así que usted es la nieta de Frederick Ellerton, un hombre al que siempre he respetado por su integridad y honradez, y en lugar de utilizar ese nombre, ¿optaste por empezar de cero? Quería que me apreciaran por lo que soy, no por el nombre de mi abuelo, respondió Wynne con sencillez. Mamá nos enseñó eso. Admirable, dijo el señor Whitlock en voz baja. Luego se volvió hacia su hijo. ¿Ves, Percy? Eso es lo que significa tener carácter. Eso es lo que significa ser un digno heredero de tu familia. No es el dinero ni los contactos lo que hace a un hombre, sino sus acciones y sus principios. Percy permaneció en silencio, sin levantar la vista. Me gustaría hacerte una oferta, Wynne, dijo de pronto el señor Whitlock. No te vayas esta noche. Quédate aquí esta noche y mañana discutiremos los términos de tu divorcio de Percy. Quiero asegurarme de que recibas una compensación justa por todo lo que has pasado. No es necesario, empezó Wynne, pero el señor Whitlock la detuvo con un gesto. Insisto, no por usted, sino por mí. Quiero sacar algo de provecho de esta situación. Wynne miró a Esma, que asintió débilmente. De acuerdo, aceptó Wynne. Yo me quedo. Bien, se levantó el señor Whitlock. Bertha te preparará una habitación de verdad, no un cuarto de servicio. Ahora, si no le importa, me gustaría hablar con mi hijo a solas. La S.R.A. Whitlock también se levantó. Os acompañaré, dijo a Wynne y Esma. Y me gustaría disculparme por todo lo que han pasado en nuestra casa. Cuando las mujeres se marcharon, el señor Whitlock miró a su hijo durante un largo momento antes de hablar. Me has decepcionado, Percy. No por casarte sin nuestra bendición, estás en tu derecho, sino por traicionar al hombre que te amaba por dinero, mintiéndonos, humillando a tu esposa, asociándote con un fraude. Esas no son las acciones de un hombre que yo quisiera como heredero. Percy levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Lo sé, padre. Lo he arruinado todo. Pero puedo cambiar, puedo arreglar. Puedes, aceptó el señor Whitlock, pero no por la herencia, sino por ti mismo, porque la forma en que has vivido tu vida hasta ahora no es una vida, es una existencia de miedo y mentiras. Suspiró pesadamente. Mañana cambiaré mi testamento, pero no de la forma que esperabas. La mayor parte de mi fortuna irá a la beneficencia. Recibirás lo suficiente para vivir cómodamente, pero no espléndidamente, y tendrás que aprender a ganar tu propio dinero si quieres más. Padre, por favor. No es un castigo, Percy, dijo el señor Whitlock con suavidad. Es una oportunidad de ser lo que siempre pudiste ser, un hombre fuerte e independiente, no una sombra de tu padre. Por la mañana, Wynne se despertó en la espaciosa habitación de invitados, inundada de luz solar. Se quedó tumbada un rato, mirando al techo y pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Su vida había dado un vuelco, pero de un modo extraño se sintió aliviada, como si por fin se hubiera desprendido del pesado peso que llevaba arrastrando desde hacía años. Vestida con un vestido prestado por la señora Whitlock, su propia ropa se había quedado en el cuarto de servicio, Wynne bajó a desayunar. En el comedor solo encontró al señor y a la señora Whitlock. Percy estaba ausente. «Buenos días», la saludó el señor Whitlock. «Espero que haya descansado bien». «Sí, gracias». Wynne tomó asiento. «¿Dónde está Percy?» «Se fue esta mañana temprano», contestó la señora Whitlock tendiéndole una taza de café. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar. «Entiendo», asintió Wynne. Sentía un extraño vacío en su interior. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella aún se preocupaba por Percy. «Mi abogado estará aquí dentro de una hora», dijo el señor Whitlock. «Preparará todos los documentos necesarios para su divorcio. También insistiré en una compensación por daños morales». «Eso no es necesario», objetó Wynne. «Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante». «Y lo harás», le aseguró el señor Whitlock.
pero con un colchón financiero que le permita empezar una nueva vida en sus propios términos. Eso no es negociable. Wynne quiso objetar de nuevo, pero al ver la mirada decidida de su suegro, se limitó a asentir. Gracias. ¿A dónde piensas ir después de todo esto?, preguntó la señora Whitlock. ¿Volverás a la biblioteca? No lo sé, respondió Wynne con sinceridad. No he pensado tanto en el futuro. Quizá me mude a otra ciudad y empiece de cero. Tienes potencial para algo más que para ser bibliotecario, dijo Whitlock. No es que no sea una profesión digna, pero con tu mente y tu carácter... Siempre he soñado con escribir un libro, confesó Wynne abruptamente. Ficción para niños, algo que les ayude a ver el mundo con más claridad, a soñar en grande. Es una idea maravillosa, sonrió la señora Whitlock. Ahora tendrás esa oportunidad. Después del desayuno, mientras esperaban al abogado, Wynne salió al jardín. El día estaba despejado, el aire impregnado del aroma de las flores. Inhaló profundamente, sintiendo crecer en su interior la confianza en el futuro. Berta se le unió acercándose en silencio, casi imperceptiblemente. «¿Así que te vas hoy?» «Sí», asintió Wynne. «En cuanto estén listos los papeles». «Has sido valiente», dijo el ama de llaves. «No todo el mundo puede pasar por algo así con dignidad». «Gracias por tu ayuda, Berta», dijo Wynne con sinceridad. «No podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», dijo la anciana. «Podrías haberlo hecho de todos modos. Tienes un valor que escasea hoy en día». Se quedaron un momento en silencio, mirando las rosas en flor. «¿Qué será de Percy?», preguntó por fin Wynne. «¿Quién lo sabe?». Berta se encogió de hombros. «Quizá esta sacudida le convierta por fin en un hombre, o tal vez siga siendo un niño, huyendo de la responsabilidad. En cualquier caso, no es asunto tuyo». «Tienes razón», asintió Wynne. «Era hora de pensar en nosotros mismos». Al mediodía todos los papeles estaban redactados y firmados. El divorcio se haría efectivo en 3 meses, y hasta entonces Wynne recibiría una generosa suma para empezar de nuevo. El señor Whitlock también insistió en que aceptara su oferta de una compensación adicional que ingresaría en su cuenta una vez que el matrimonio se disolviera oficialmente. «Te lo mereces», dijo estrechándole la mano a modo de despedida. «No solo por lo que hizo mi hijo, sino porque usted ha demostrado un carácter digno de respeto». La señora Whitlock le dio un abrazo inesperado. «Ojalá te hubiera conocido en estas circunstancias. Habría sido una buena nuera». «Gracias», sonrió Wynne. «Pero supongo que todo salió como tenía que salir». Esma la esperaba en el coche. Cuando Wynne se sentó a su lado, su hermana se volvió hacia ella. «¿Preparada?» «Más que lista», asintió Wynne, mirando la casa Whitlock por última vez. «Vamos». El coche arrancó, llevándola del pasado a un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. Wynne no sabía a dónde la llevaría el camino, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Libre para empezar un nuevo capítulo de su vida, en sus propios términos, con sus propias reglas. En algún lugar de su mente, esperaba que Percy también encontrara su camino. No por ella, ese capítulo estaba cerrado para siempre, sino por él. Por el bien de aquel chico soñador con un libro que una vez había querido ser escritor, pero que había dejado que las expectativas de los demás lo cambiaran. Pero lo más importante era que esperaba un futuro mejor para ella. Tal vez escribiría ese libro para niños. Quizá encontraría un nuevo amor, un amor verdadero basado en la honestidad y el respeto. O tal vez simplemente viviría día a día, saboreando cada momento de su nueva libertad. «¿En qué estás pensando?», preguntó Esma lanzándole una rápida mirada. Wynne sonrió. «En el futuro, en todas las posibilidades que se me abren ahora. ¿Cuál te entusiasma más?» «Aún no lo sé», respondió Wynne con sinceridad. «Pero tengo tiempo para averiguarlo. Tengo toda la vida por delante.